En el programa de hoy aprenderéis a hacer un disfraz como este. La reina de corazones. Pues si estáis preparados, empezamos. Y empezamos con el patronaje. Lo bueno que tienes es que se puede sacar sin tener ni idea de patrones. Simplemente con la pieza que necesitamos, que en este caso es una blusa de manga larga, ceñida, y en el caso que no esté ceñida la ceñiremos nosotros, y ahora os explico cómo, vamos a poder sacar el patrón. Para hacer el patrón de la parte de arriba, escogemos una blusa que le quede suficientemente entallada a la persona que se va a poner el disfraz, pero tampoco ajustada, para que lo entendáis bien. Esto sería el costado, el talle que le hemos dado para que le quede ceñido a la persona. Desde la cintura hacemos una circunferencia hasta el centro de la blusa, dejando 1 centímetro aproximadamente aquí. Y luego en la parte superior del pecho hacemos una curva más o menos a 5 centímetros desde la sisa, como si fuera un escote de corazón. Vamos a colocar la blusa del revés como está, y para hacer el delantero vamos a unir espalda con espalda por la mitad, y para que nos quede perfecto el patrón vamos a enganchar en las costuras, emparejando en los hombros, en la sisa, en todo el costado, para que no se nos mueva la prenda. Ponemos el centro del delantero justo al ras del papel y lo pegamos con un poquito de cinta de carrocero para que no se mueva. Colocamos bien el cuello y comenzamos a marcar todo el contorno. Aunque usemos una prenda base para sacar el patrón, luego tendrá modificaciones para adaptarnos al diseño del disfraz, pero partimos primero de tener ya una referencia, sabiendo que no va a haber margen de error porque la blusa tiene la medida exacta de la persona que le estamos haciendo el disfraz. Esta línea de aquí marcamos un piquete fuera, este costado marcamos otro piquete, que son los puntos de referencia. Aquí otro, si bajamos por donde van los alfileres, y ahora con las manos justo donde está el alfiler apoyamos y levantamos. Ya sabéis que la línea discontinua es una referencia, pero luego ya marcamos bien la recta para darle la forma al patrón. Vamos a marcar también esta señal que tenemos con alfileres, que sería la parte superior del pecho, haciendo la forma del corazón. Poco a poco, y pasamos a delinear. Recordad que esta línea no vale, sería el talle nuevo que le hemos incorporado. Es muy importante que si entalláis la pieza, la tela que escojáis tiene que tener elastán, tiene que tener licra, si no puede que a la persona no le quepa. Esta curva forma el corazón, esta pieza será de un color y esta pieza será de otra, pero además vamos a crearle un escote justo en el punto del hombro, con el punto del centro del corazón marcamos una recta. Para hacer el patrón de la espalda colocamos la prenda por la mitad y en la parte de adentro sería el delantero, dejando a la vista la espalda, y volvemos a hacer como siempre en la unión de la sisa. Ponemos alfileres para que no se mueva en los hombros y en el costado hasta abajo, y así nos aseguramos de que el patrón cuadre perfectamente. Ponemos el centro de la espalda al ras del papel, le ponemos cinta de carrocero para que no se nos mueva y comenzamos a marcar la línea discontinua. Ya tenemos todas las marcas y ahora vamos a emparejarlo con el delantero para que no haya ninguna medida incorrecta. Como sabéis, son dos piezas. Le he puesto un poquito de cinta de carrocero por detrás, que esto luego se puede quitar sin problema. Vamos a emparejar el delantero con el trasero. Colocamos la esquina de la sisa de la espalda con la esquina del delantero y emparejamos el centro paralelo con este centro. Si os fijáis, es un poquito más ancha la espalda.
aquí sería la cintura, y bajamos. Y ahora, desde el punto del hombro, porque la sisa de la espalda también es diferente a la sisa del delantero, medimos el ancho del hombro, que tiene exactamente 8,8. Nos vamos a la parte de la espalda del hombro y con la referencia que hemos marcado, ponemos 8,8 y trazamos la recta. Para que veáis la diferencia que hay entre un delantero o una espalda, después de ya señalar todo, si colocamos el punto que coincide de la sisa y el hombro, veis que hay una pequeña curva en el delantero. Esa es la curva que nos va a dar para el volumen del pecho, la parte delantera. Esa es la diferencia que hay normalmente entre el delantero y la espalda. Para hacer la espalda de la manga, lo que colocamos es la espalda de la prenda encima del papel. Cuando llegamos a la sisa, tocamos bien, giramos, cuando ya la tenemos bien colocada, marcamos. Y ahora, para que no se nos olvide, ponemos que esto es la parte de atrás. Abrimos el papel, ponemos una señal tanto en la sisa como en el puño para tener la referencia de la otra parte de atrás. Para hacer la parte delantera de la manga, enfrentamos el delantero de la prenda con el papel del patrón, ponemos una cinta de carrocero justo en la señal que hemos marcado abajo y otra en la señal que hemos marcado arriba. Otra más aquí en el centro, al ras, para que no se nos mueva. Delineamos todo el contorno y recordad poner delantero en la parte que acabamos de hacer, y si os fijáis el delantero es un poquito más estrecho que el trasero, que es un poco más largo. Marcamos también un punto de referencia, un piquete en el centro de la manga y en el centro también abajo en el puño. Para hacer el patrón del puño de pelitos, cogemos el patrón de la manga, lo colocamos al ras, el filito del papel, copiamos la manga, marcamos el centro, señalamos a 20 centímetros y cortaríamos dos piezas iguales del pelo, que luego enfrentamos cara con cara. Ponemos que esto es la muñeca, porque luego iría cosido justo aquí. Si os fijáis en el dibujo de la reina de corazones, el vestido va dividido como si fuera un ajedrez. Tenemos la parte delantera que es roja y negra, pero se cruza con la parte de arriba en rojo y negro, y la espalda, las mangas, la falda, todo igual. Para no liarnos, vamos a señalar en los patrones exactamente las piezas que tenemos que hacer y de qué color. Así, de esa forma no habrá ninguna duda cuando vayamos a cortar las piezas para hacer el montaje correctamente. La parte de arriba del delantero, que va cortado por aquí, el delantero izquierdo es rojo y el delantero derecho es negro. Como esta pieza coincide el color con la espalda, esa es nuestra referencia. La espalda izquierda sería roja y la espalda derecha sería negro. Y ahora vamos a por las telas. En este caso, como vamos a hacer una réplica de la Reina de Corazones, la versión de Disney, vamos directos al grano, rojo y negro. Yo os aconsejo que lo hagáis con terciopelo y que tenga un poquito de elastán para que estire, un poquito de licra. Podemos, además del tontillo que os he enseñado a hacer para darle volumen a la falda en las caderas, podemos hacerle una falda interior con foam. Es una tela finita, brillante, que va pegada a goma espuma. Esto le da rigidez y cuerpo a la falda. Si queréis podéis realizar primero el vestido y probad con el tontillo, y si lo veis necesario le ponéis la falda de foam. Otro truco que podéis hacer, si tenéis el miriñaque de vuestra boda o el de tu prima o el de tu madre, de cualquier persona que podáis encontrar, es la mejor forma de darle ese volumen circular a la falda. El trozo de la tela siempre hay que cortarlo al hilo. Al hilo significa todas las telas tienen un orillo a la izquierda y a la derecha. Pues el hilo corresponde al orillo de la tela. Si la manga derecha es la negra, el trasero sería este. Hemos enfrentado la manga negra con la manga roja para cortarlas juntas, ¿vale? Tendríamos que poner abajo la negra
y encima la roja, teniendo en cuenta que aquí está el trasero. Tenemos que dejar siempre 1 centímetro de margen al patrón. El patrón no tiene el centímetro de costura, puesto que lo hemos sacado de una prenda que ya está hecha. Si os atrevéis a cortarlo de golpe, maravilloso, y si no, cogéis un trozo de jaboncillo y lo marcáis para tener la referencia. El piquete es la referencia que tenemos del centro de la manga que irá unido al centro del hombro. Un piquete siempre nos sirve de referencia para marcar los puntos de unión que hay en la prenda. Para que no haya ninguna duda, antes de quitar el patrón, señalamos como esto es el interior de la prenda y justo la parte de atrás, que es la negra, igual, delantero, trasero. Hacemos igual, ponemos la tela negra con la cara hacia arriba, el terciopelo negro, abajo y encima, cara con cara, el trozo que irá rojo. Este es el patrón de la espalda. Antes quiero deciros una cosa, el terciopelo, el pelo va peinado hacia un lado, os lo voy a mostrar. Si os fijáis, al darle la vuelta a esta pieza, es un poquito más clara que la otra, porque el pelo está peinado al revés. A lo mejor así no se aprecia tanto, pero cuando está la pieza montada sí que se nota y se nota muchísimo. Por eso siempre hay que cortar todas las piezas en la misma dirección del hilo. Justo en este punto, que es la parte baja del centro, lo vamos a cortar al ras, pero en el resto sí que le vamos a dar el centímetro de costura, que sabéis que hay que dárselo siempre. Ponemos espalda izquierda roja, como tenemos en el patrón, una I, espalda delantero negro, una D. Vamos a cortar las piezas del delantero, que ya sabéis que está dividida en dos. Para que el cruce de colores se produzca bien y no haya ningún error, la parte de abajo la vamos a seguir cortando de la misma forma que hemos cortado la espalda y las mangas. Terciopelo negro mirando hacia arriba y terciopelo rojo cara con el negro. Le ponemos los alfileres como siempre. Cortamos, quitamos los alfileres y de nuevo marcamos delantero derecho es el rojo y el izquierdo, el negro, una I. Para cortar la pieza de arriba lo hacemos al revés. Es la única pieza que la cortaríamos al contrario de lo que hemos hecho anteriormente. Sustituimos la de abajo, que era negra, por la roja, con el terciopelo mirando hacia arriba, y la negra cara con cara, el derecho con el derecho de la pieza roja de abajo. Y nuevamente en el punto este cortamos recto. Antes de comenzar con el montaje de todas las piezas, os voy a recomendar que hagáis una rectificación de la siguiente manera. Al probar mi modelo, el delantero, he visto que el pico está demasiado pronunciado y no me gusta cómo queda. Luego la falda va a quedar comba y no me convence. Es lo que tiene. Cuando modificamos un patrón a partir de una pieza hecha, cuando le probamos a la persona a lo mejor queremos corregir algo, quitarle algo y es normal que eso pase. Así que le voy a quitar este trocito, lo voy a corregir en el patrón. Estos alfileres que he puesto son la referencia que le he señalado cuando se lo he probado a la chica. Así que modifico el patrón, lo corto y rectifico las 4 piezas, las 2 del delantero y la de la espalda. Os aconsejo que de primeras no lo hagáis tan pronunciado, para que no tengáis luego que corregir. Aquí tengo la espalda y con la referencia del delantero, que ya se lo he cortado, este piquito, ponemos el costado, la unión del costado y copiamos el trozo que le hemos quitado. Señalamos con tiza la modificación que le hemos creado al patrón, al delantero y a la espalda y continuamos con el montaje. Esto iría justo así. Desde el filo, la parte de arriba, que sería la negra, ponemos con un pico un poquito hacia afuera, para que cuando cosamos
coincida luego y quede recta la costura. Si veis que os sobra un poco y que queda como fruncido, el truco está en embeber. Embeber significa, por ejemplo, si aquí sería estirado normal, embeber sería, si me sobra del rojo, es coger un poquito más del rojo y poner el alfiler. Es tan poco lo que ponemos de más que cuando se cosa no va a hacer ninguna pinza, ninguna arruga y quedará perfecto. Para coser la prenda podéis usar una máquina recta, la normal de toda la vida, una remalladora o una overlock, que es lo que yo voy a usar en este caso porque me resulta más práctico, pero podéis usar la que queráis. Aquí tengo los dos frontales montados y ahora vamos a unirle las espaldas para coserle los hombros. Y aprovechamos para unir el costado. Si os atrevéis, podéis pasarlo por la máquina sin ponerle alfileres. Directamente pasamos a la máquina. Para colocar el puño en la muñeca, primero necesitamos cerrar las mangas. Emparejamos derecho con el derecho. Os aconsejo que si no estáis cosiéndolo con una remalladora o con una overlock, que cosáis el puño con la máquina normal pero con un zigzag, para que cuando estire la muñeca se abra y no se parta el hilo. Le damos la vuelta a la manga, la volvemos del derecho, le damos la vuelta al puño. Hay un truco cuando coséis tela de peluche, para que la unión de la costura no se note, se puede disimular con una pinza de depilar, frunciendo así justo la costura y hacemos que los pelitos salgan. Aquí tenéis la manga roja preparada para coser con un zigzag alrededor de la muñeca. Os voy a enseñar cómo montarla con la manga negra. Está del derecho la manga, la parte roja, y el pelo está por dentro. Cogemos la manga del puño, lo metemos con el pelo del derecho por dentro. Y ahora con cuidado hacemos coincidir las dos costuras. Estiramos y en ese punto ponemos otro alfiler. Y vamos bordeando todo el puño con alfileres. Fijaros que le he dado 2 vueltas de zigzag para asegurarme de que no se abra la costura cuando metamos el puño. Ahora le damos la vuelta a los dos. Las mangas están del derecho y el puño del revés. Pero ¿qué es lo que hacemos? Que le damos una primera vuelta, la mitad, igual que si estuviéramos remangando el puño de una camisa, y otra vuelta. Y así quedaría el puño incorporado en la manga y por dentro no se ve ninguna costura. Si queremos podemos hacer el puño más corto, más ancho, ya como queramos. Para montar las mangas tenemos el delantero terminado del revés y las mangas del derecho. Las vamos a meter por dentro de la prenda y enganchamos la sisa en la parte de abajo, coincidiendo la costura de la manga con la costura de la sisa del costado de la prenda. Sacamos la manga y cogemos el piquete de la parte de arriba para unirlo con el hombro. Emparejamos las dos prendas y justo en el punto donde cruza los dos colores ponemos un alfiler hasta abajo y pasamos por la máquina. Para hacer la franja de la falda, recordad que lo primero de todo es doblar la tela en dirección del hilo por la mitad. Para calcular el largo de tela que tenemos que comprar para hacer la falda, medimos desde la cintura al suelo a nuestro modelo y a la cantidad que nos dé le sumamos 25 centímetros. Eso sería un largo y en total hay que comprar 4 largos, 2 rojos y 2 negros. Es importante que el ancho de la tela sea de 150. Muy bien, pues al ancho que tengamos de cada franja, con la suma de la costura, que en este caso son 21, le vamos a sumar 15 centímetros. En mi caso me da 36. Y esos 36 lo vamos a dividir entre 2, que son 18. Pues esos 18 centímetros es el radio de la circunferencia que vamos a marcar en la parte de arriba. Después de hacer el cálculo del radio,
a los 106 centímetros del largo de mi modelo le sumo esos 18 centímetros de radio, que me da 124, para dibujar el largo de la cuña. Para empezar tenemos que marcar dónde acaba el límite, teniendo en cuenta el largo de la persona. Con cuidado vamos a ir señalando, sin que se nos mueva el metro, este largo. Y vamos marcando 124 centímetros desde arriba hasta abajo para completar la curva que formaría la cuña, quedando de esta manera. Marcamos aquí los 18, hacemos varios puntos y marcamos la curva. Con este molde podemos coger la tela negra, la ponemos igual por la mitad y calcamos esta misma hoja porque es exactamente igual. Y con la falda amarilla interna hacemos lo mismo. Volvemos a hacer otros 2 largos del rojo y del negro, porque en total son 4 piezas. Para hacer el patrón de la cinta blanca de peluche que va a ir alrededor de toda la falda, simplemente ponéis un trozo de tela debajo de una de las hojas ya cosidas, dibujo el contorno y después de tener ese contorno dibujado, le añado con el metro 7 centímetros. Voy marcando 7, 7, 7, 7, marco toda la recta y saco el patrón. Lo que vamos a hacer ahora es el corte de la curva de la falda delantera y para ello vamos a poner encima, derecho con derecho. Aquí tengo la cinta del bajo, que es el patrón para hacer el pelito blanco. Le hemos dado 7 centímetros de ancho. A eso hay que quitarle el centímetro de costura de los dos lados, se quedaría en 5. Es decir, como la franja viene desde el centro, tenemos que marcar 4 centímetros en el principio y la curva la empezamos a hacer cuando nosotros queramos. En realidad la forma se la damos nosotros a nuestro gusto. Cuando llegamos ahí, justo en el centro de la hoja, si lo tenéis dividido en dos es justo donde cambia el color, y si es la pieza de un solo color, justo en el centro tendréis que marcar una señal, es donde hacemos que empiece la curva. Aquí ya quedaría normal. Para sacar el patrón del pelito de la parte delantera, justo el corte de la falda del centro, colocamos sobre papel, he dibujado con lápiz todo el contorno, me he dejado aquí el final para que lo veáis, hasta donde ya la falda empieza la curva, el centro aproximadamente, y lo abrimos y dibujamos 1 centímetro hacia adentro, que es el centímetro de costura que va con la falda. Y a partir de ese centímetro, el ancho que hemos dicho que eran 7, vamos marcando 7 a todo el contorno y lo señalamos con un edding para luego cortarlo. Fijaros, para que lo veáis, aquí en el final yo he marcado con el lápiz, separo a 1 centímetro hacia adentro más para la costura y ahora dibujo 7, aquí también le vamos a sumar, este es el corte y el centímetro de costura. Ya tengo la falda entera cerrada, menos el trasero, el centro del trasero, que es donde va la cremallera. Colocamos el centro de la espalda y la cremallera, que tiene que tener el largo suficiente para que la chica se lo pueda meter por la cadera. Aproximadamente me llega aquí, así que le pongo un poquito más una señal y voy a coser hasta aquí. Ya los tenemos todos, en total serían 6 trozos. Ahora se emparejan, cara con cara, pelo con pelo, y lo cosemos por la parte de abajo, donde está la curva, la de fuera, y unimos una tira larga con una corta y la otra larga con la otra corta. Tened en cuenta que las 2 tiras cortas quedan en el delantero, en la parte de delante de la falda. Y para la franja de pelo del delantero tenemos que cortar 4 piezas enfrentadas para hacer la pareja del delantero. Cuando tengáis 2 cortados iguales, lo emparejáis cara con cara, el pelo con el pelo sobre la pieza y cortáis las otras 2, porque van al contrario y así no os confundís. Os aconsejo que le hagáis un zigzag antes de coserlo en la falda porque es mucho más cómodo y queda luego más limpio.
Pues ya tenemos cosida toda la falda, solo nos falta el centro de la espalda, como os decía. Lo colocamos, este sería el centro, pasado el centro, le hago un corte para la costura y en el otro lado hacemos lo mismo. Le dejo un poco más de 1 centímetro y lo enganchamos para pasarlo por la máquina y coserlo en el trocito que nos falta. Ya está cerrado. Este es el revés y el derecho. Queda perfecto. Vamos a falsear como si la falda de adentro fuera entera amarilla, pero solamente se va a ver en el centro. Lo que hacemos es que la vamos a unir en estas 2 costuras por dentro y dará la sensación de que tenemos una falda amarilla entera por dentro. Pero primero vamos a hacerle un dobladillo en la parte de abajo y luego lo cosemos en los lados. Cuando ya tenemos la falda terminada, vamos a montarla y vamos a empezar por el delantero, por el centro. Lo primero, uniremos las costuras con la falda y los puntos centrales. Y una vez que los tenemos unidos, terminamos de poner los alfileres en el resto de la cintura. En este punto que marcamos antes, que sobraba, justo ahí hacemos un doblez, lo cogemos con alfileres, como un pequeño dobladillo. Pues ya está cosida la cremallera perfectamente, hasta un trozo debajo de la cintura para que quepa por la cadera. Para hacer el patrón del cuello vamos a necesitar un trozo de papel de 50 por 50 centímetros aproximadamente y el patrón de la espalda y del delantero que ya hicimos. Doblamos por la mitad el papel, ponemos el centro del delantero, lo colocamos en la parte baja por aquí más o menos y dibujamos el escote, ponemos una señal y ahora vamos a dibujar el cuello de la nuca haciendo esta curva desde el punto hasta que toque el filo, ahí lo dibujamos justo hasta que toque la esquina donde ya empieza el hombro. Todo el tamaño que pueda tener o no lo que sería el cuello ya es cuestión de gustos. Aproximadamente le voy a dar 15 centímetros en la parte de arriba. Y en este punto trazaríamos una recta, eso sería parte de la solapa del cuello y también es cuestión de gustos. Trazo la curva y redondeo hasta aquí. Y a continuación, a 5 centímetros desde el punto que cruza aquí y otros 5 centímetros para adentro, redondeamos el patrón. Y esta sería la mitad de nuestro patrón. Cuando lo cortemos nos sale los 2 lados. Lo voy a dibujar para que lo veáis bien. De esta pieza hay que sacar delantero y trasero de peluche blanco y el interior lo vamos a rellenar con un trozo de goma espuma. Colocamos la tela de peluche derecho con derecho, ponemos el patrón y dibujamos a 1 centímetro para la costura. Vamos a hacer un remallado por todo el contorno y una costura. La parte interna la dejamos abierta porque luego por ahí meteremos la goma espuma. Y ahora le damos la vuelta y metemos la plancha de goma espuma. Esta plancha es de 1 centímetro. Cuando tenemos dentro la goma espuma, remallamos en todo el contorno para cerrarlo. Le hemos dado una costura aquí por detrás para unirlos. Ahora este pico hay que coserlo a mano en la parte baja del escote del vestido.